La justicia absolvió por segunda vez a Víctor Hugo Montoya, quien había sido imputado por el bombazo que detonó en el retén de Las Vizcachas el 9 de febrero de 2013. Justamente con él vamos a conversar en CNN Prime. Víctor Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que queremos preguntarte es, ¿tú crees que los fiscales se equivocaron contigo o que deliberadamente, sabiendo que eras inocente, intentaron inculparte? Buenas noches. Yo creo que básicamente no sé si el tema aquí fue una equivocación por parte de los fiscales. Yo de hecho creo que no fue una equivocación, porque en el fondo todas las acciones que se han hecho premeditadamente, tanto en mi caso como fue el caso Bomba, como ha sido el caso de los 3 jóvenes que están detenidos ahora en escuela militar, como dije anteriormente, son hechos predeterminados por ellos. Y de cierta forma, no sé si la palabra correcta es un montaje o no, pero en el fondo lo que se busca aquí es prejuiciar, es perfilar a una persona dentro de lo que ellos están tratando de buscar como un supuesto y una caricatura de lo que pudiera ser un terrorista, en este caso un vegetariano, un vegano, entre otras cosas. Entre eso pudiera ser la tendencia anarquista. ¿Y usted cree que lo mismo ha ocurrido con las personas que actualmente están detenidas, acusadas de haber puesto esa bomba en el subcentro de Las Condes? Claro, de hecho, en el caso de esas 3 personas, ya hace una semana, si no me equivoco, se deslegitimaron todo lo que fueron las pruebas y la evidencia en contra de estas personas. Aún así, ellos siguen en un proceso extenso de 10 meses de prisión preventiva, lo que me parece que básicamente es una condena. O sea, estar 10 meses en prisión preventiva sin pruebas, sin evidencia y sin nada concreto es básicamente encarcelar a una persona por mera sospecha, lo que es bastante ilegal. Para ser aún más precisos, ¿crees que los acusados del caso Subcentro en Las Condes son inocentes? Al igual que el caso mío, pudiera ser como el caso Bomba, el reconocido caso Bomba, donde no existen evidencias, no existen pruebas. Yo creo que para enjuiciar a una persona tienen que haber pruebas concretas y tiene que haber evidencia. En mi caso, por ejemplo, la prueba máxima que ellos tenían eran 4 testigos protegidos, que inicialmente eran 2 y posteriormente eran 2 más, donde sus relatos no eran congruentes, no eran relacionables, no iban en una correlación, y eran eran relatos poco verídicos. De hecho, uno de estos 4 testigos protegidos, que era como el más fuerte, que supuestamente, digo supuestamente porque nosotros nunca vamos a ver si esto es así o no, de hecho existe la teoría por parte de nosotros de que este supuesto testigo protegido, que era un chofer de aguas andinas, sea un invento más de todos los que ha hecho las inteligencias policiales. O sea que para nosotros realmente no es creíble la versión de que este sea un testigo protegido, y de que claramente si él asumió en el segundo juicio oral que se reúne con los fiscales, si no recuerdo mal, el fiscal regional, a armar toda su versión de los hechos, esto es una, ¿cómo técnicamente se dice? Un relato, un falso testimonio. Técnicamente ese es el término que se usa, un falso testimonio. Entonces existe también por nosotros la posibilidad de que podamos querellarnos en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque prestó falso testimonio. O sea, yo no sé si nosotros no sabemos, ni yo ni la defensa, si él recibe algún incentivo por parte de la fiscalía para declarar lo que declara. Entonces, retomando el tema inicial, que era el tema de los jóvenes de escuela militar, no hay pruebas, no hay evidencia y no hay nada concreto, todo se deslegitimó. Entonces, si son tantas las similitudes, yo creo que ya no es una casualidad cómo está trabajando el Ministerio Público y cómo lo está avalando y financiando el Estado. Ahora usted dice, esto es una persecución política, sí. Es una burla, yo creo, a lo que son los derechos humanos y los derechos civiles. Víctor Hugo, usted dice no hay pruebas en ese caso, pero la Fiscalía ha presentado pruebas que incluyen registros de ADN, incluyen pruebas fotográficas, videos, una reconstrucción de lo que ocurrió ese día en el subcentro de Las Condes. ¿Ninguna de esas pruebas presentadas por la Fiscalía lo convence a usted de que puede haber una vinculación entre los detenidos y lo que ocurrió con ese bombazo? Lo que pasa es que no se trata de lo que opine o no opine yo, se trata de lo que estimó el jurado en ese caso. En ese caso se deslegitimaron las pruebas.
por lo que yo sé, todas las pruebas y la supuesta evidencia que presentó la Fiscalía no es suficiente. O sea, se le pidió que recalificara lo que son sus pruebas y evidencias porque eso no bastaba y que no era algo, ¿cómo decirlo?, no era algo concreto, era algo que realmente vinculara a estas personas con los hechos. En mi caso se presentaron 1.000.000 de cosas, pero 1.000.000 de cosas sin valor. O sea, yo no puedo acusar a alguien y decir que porque esta persona tiene un libro en su pieza, tiene un gorro de color negro, eso es prueba, eso es evidencia. Aquí yo creo que el enjuiciamiento va con el hecho concreto. Víctor. Y el hecho concreto no es vinculable. En términos genéricos, más allá de los casos puntuales, quiero saber qué piensa usted de las personas que pusieron las bombas o la bomba en el subcentro del metro y en general si condena cualquier uso de violencia. Como dije en las declaraciones públicas anteriores, para mí el tema de lo que pasó en el subcentro es un montaje policial. Si a mí se me pregunta si es condenable el hecho, lógico que es condenable. Si me pregunta qué opino yo al respecto, yo creo abiertamente que fueron las mismas policías. El mismo gobierno está fundamentando sus acciones como se hizo en épocas anteriores con estos formatos. En este caso son bombas, artefactos explosivos, como fue lo del subcentro. Obviamente yo nunca voy a justificar lo que pasó con esa señora, la que perdió los dedos, si no me equivoco. Ahora si me pregunta a mí, ¿es condenable? Es condenable. ¿Van a ser condenados los responsables de esto? No lo creo, porque para mí los responsables de esto están en los cuarteles policiales, están en la fiscalía y están en el gobierno. Esos son los verdaderos responsables. Algo que nunca va a ser condenado. ¿Y con qué fin, según usted, se habría realizado un eventual montaje policial, un eventual montaje del gobierno para instalar una bomba en un lugar público? Bueno, como todos los montajes que se han planteado desde, no podría ser una fecha exacta hasta ahora, por parte del gobierno, por parte del Ministerio Público y por parte de las inteligencias policiales, es justificar las leyes que simplemente los resguardan a ellos, como clase. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué sacan con sacar una ley que no le sirve a nadie porque realmente no están desprotegidos? O sea, si han planteado 5 o 6 casos de ley antiterrorista y ninguno ha sido procesado por ley antiterrorista, es porque realmente no existe el terrorismo. O sea, la gente no tiene miedo en su casa. La gente no siente miedo de este tipo de acciones. Si le preguntamos a quién tiene miedo, ¿serán los carabineros? Yo creo que sí. ¿Será el gobierno? Probablemente también. El Ministerio Público también. ¿Y por qué? Porque son ellos los que hacen leyes para resguardarse sus propias espaldas. Y no la de la gente. No la del obrero, no la del estudiante, no la del pobre, no la del preso. Que es lo que personalmente me representa a mí. A mí no me representa el carabinero, a mí no me representa el Estado, Montalla, a mí no me representa el Ministerio Público. Brevemente, quisiera que me contestara una pregunta que le hice hace un momento. Usar la violencia, más allá de a quien usted atribuye esto, pero el hecho en general, más allá de los casos específicos, poner una bomba, usar la violencia, ¿usted lo condena en cualquier caso, lo haga quien lo haga, el uso de la violencia? Yo creo que si hablamos de violencia, somos tratados con violencia todos los días. Yo fui tratado con violencia durante 16 meses. Si usted me pregunta qué opino yo de eso, al contrario, o sea, de quién ejerce la violencia contra el Estado, contra los carabineros o contra el Ministerio Público, yo creo que mi opinión personal al respecto no es relevante, porque yo soy un ciudadano más, ¿no? Lo que yo opine o no al respecto de esto no tiene mucha importancia. Si la tiene, más aún por la situación en la que usted está, ¿me puede dar su opinión, por favor? Es que es eso, o sea, yo creo que mi opinión no es relevante. Dependiente de lo que yo piense al respecto, no tiene una mayor relevancia. Yo estoy aquí hablando hoy día por lo que me sucedió a mí, algo que nunca no fue evidenciable, no fue probable, y a mí se me expuso durante 2 años. Obviamente yo creo que eso es más violento que lo que le pasó, por ejemplo, al carabinero Rosales. ¿Acciones contra carabineros o contra personas que representen de alguna manera el poder del Estado pueden ser justificadas en algunas circunstancias, acciones violentas contra esas personas? No sé, creo que como dije anteriormente, mi opinión al respecto no tiene mucha relevancia. Creo que está siendo un poco redundante con la pregunta. Es que su silencio o no querer responderlo, decir que no es relevante, muchos podrían colegirlo como que usted dice que sí es justificable. Claro, o sea, de hecho yo creo que lo que se puede interpretar públicamente de lo que fuera mi declaración el día de hoy o el día de ayer tiene mucha relación con lo que a mí se me está acusando. O sea, yo puedo decir una respuesta y eso se puede interpretar de muchas formas.
Siendo más a la raíz del tema, a mí se me preguntó en una entrevista anterior qué opinaba yo respecto ahora de rehacer mi vida laboral. O sea, actualmente uno da un currículum, pero el currículum no es lo que a ti te deja en el trabajo, no. A ti te googlean, a ti te buscan en Facebook. Si a mí me buscan actualmente en Google, yo salgo por terrorista. O sea, yo creo que un futuro jefe no me va a ver por mi currículum, me va a ver por lo que sale en Google, lo que se habla de mí en Internet y en las redes sociales. Eso es lo que realmente le importa a la gente. Entonces, lo que yo diga o no diga, yo creo que no tiene mayor relevancia. Víctor Hugo Montoya, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es CNN Prime.